Descubre cómo un niño inspirador transformó su vida en 5 años y creó una onda extraordinaria. Carlos, un niño de 10 años que habitaba un modesto hogar en San José del Valle, contemplaba su futuro con la mirada llena de anhelos. Cada día al regresar de la escuela, sus sueños de convertirse en ingeniero se veían opacados por la dureza de su realidad. Su padre, fuerte como el roble, regresaba cansado del campo, y su madre, aunque sus manos estaban llenas de callos, siempre encontraba formas de infundirle energía para no rendirse. Sin embargo, el peso de las burlas de sus compañeros por sus ropas remendadas y su situación humilde comenzaba a hacer mella en su corazón. Cada insulto era como una piedra arrojada a su determinación, haciéndola tambalear. En la escuela brillaba entre los demás, su mente ágil absorbía cada lección. Pero cuando se miraba al espejo, el reflejo era a menudo eclipsado por el eco de la risa de sus compañeros. El dilema lo oprimía: ¿vale la pena perseguir un sueño cuando cada día le recuerdan lo pequeño que es su mundo? Esa pregunta no lo dejaba dormir algunas noches, en las cuales se revolvía en la cama, sintiendo que el miedo le naba en los costados. Fue entonces que un día, la fortuna le sonrió. En un rincón del pueblo se encontraba el viejo taller de don Raúl, el inventor viejito y excéntrico. Allí, entre herramientas herrumbrosas y planos desordenados, Carlos encontró un refugio, una chispa de esperanza. Al comenzar a trabajar con don Raúl, la magia del taller le hizo soñar de nuevo, pero también le trajo otra carga: las expectativas. Se convirtió en su aprendiz, y el anciano con su paciencia infinita le enseñó no solo de robótica, sino también sobre la responsabilidad de ser el portador de un legado familiar. Ahora, Carlos se sentía dividido. Durante 5 años dedicó su tiempo a inventar junto a don Raúl, dando vida a proyectos que parecían locuras. Sin embargo, la presión crecía en su pecho, una espina que le recordaba que no solo debía demostrar su valía, debía reescribir la historia de su familia. El peso de la tradición se amalgamaba con sus propios sueños, y aunque sabía que cada avance era un paso hacia el futuro, la presión se tornaba abrumadora. Las noches se llenaban de su ansiedad. Justo cuando sentía que todo el esfuerzo podía ser en vano, su mente recorría el eco del pasado de su abuelo, un inventor que había sido olvidado. Había una historia que debía rescatar, pero el temor a fracasar lo mantenía prisionero. Era suficiente un simple niño como él para desafiar las expectativas de su familia y crear algo que valiera la pena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos sabía que el día de la Feria de Ciencias se acercaba, y una onda extraordinaria, su creación, iba a ser su carta de presentación. Pero la expectación y el miedo crecían. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? ¿Y si su onda fallaba justo cuando más la necesitaba? Una lucha interna lo carcomía, mientras dentro de él se desencadenaba un torbellino de emociones. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, la duda acechaba, como una sombra que se negaba a dejarlo en paz. Ahora el camino hacia su futuro se tornaba más incierto que nunca, mientras se preguntaba una vez más, ¿podría realmente cambiar el destino de su familia y su pueblo? La mañana de la Feria de Ciencias llegó. Carlos despertó con el sonido del gallo, pero la emoción que debería haberse sentido se mezclaba con un nudo en el estómago. Se vistió con la ropa que había heredado de su hermano mayor, cada costura evidenciando su historia familiar. Al mirarse al espejo trató de encontrar valor en su reflejo, pero el eco del pasado aún resonaba en su mente. La onda, su notable onda, estaba a su lado, su creación que prometía revelar su esencia, pero la incertidumbre lo abrazaba con más fuerza que nunca. Cada paso hacia el colegio era un desafío mental. Comenzó a repasar su presentación en voz baja, ensayando cómo explicaría los principios detrás de su invención. Sin embargo, cada vez que imaginaba a su padre tomando notas y a su madre sonriendo, pensamientos negativos lo asaltaban. ¿Y si se reían de él nuevamente? ¿Y si fracasaba en el momento que más importaba? Esa ansiedad se convertía en una voz estridente en su cabeza, abrumándolo incluso antes de entrar al auditorio. Al llegar, el ambiente estaba cargado de energía.
Niños de todas partes estaban reunidos, mostrando sus proyectos, y la competitividad se palpaba en el aire. Sus compañeros miraban las creaciones de los demás, y Carlos no podía evitar sentirse pequeño ante la magnitud de sus esfuerzos. ¿Qué era una onda comparada con un robot que podía crear dibujos en el aire o un prototipo de coche a propulsión ecológica? Con cada paso su confianza flaqueaba. Sin embargo, recordó a don Raúl y sus palabras reconfortantes. La innovación no siempre se ve espectacular, Carlos, a veces es la creatividad la que marca la diferencia. En ese momento se recuperó un poco e imaginó a su maestro, quien había confiado en él y en sus habilidades. ¿Por qué no podía hacer lo mismo? Con renovada determinación, Carlos encontró su lugar en la fila de presentaciones. Mientras aguardaba, su mente se enfocó en cada parte de la onda, desde el diseño hasta el funcionamiento. Se imaginó frente a un grupo de jurados, casi como un mago revelando un truco. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser llamado, un grupo de compañeros, los mismos que lo habían atormentado en el pasado, comenzaron a reírse a sus espaldas. Los ecos de sus burlas se convirtieron en un eco ensordecedor que lo sacudió como un golpe frío. Cuando escuchó su nombre, la adulación y el miedo colisionaron en una tormenta interna. Subió al escenario tembloroso, pero finalmente sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. A medida que hablaba sobre su onda, sus manos sacaron la fuerza de todos los momentos de duda. Habló de su familia, de las invenciones olvidadas de su abuelo, de los sueños de un niño que creció con el legado de imaginar un futuro diferente. Sin embargo, a medida que su voz crecía en confianza, notó que la sonrisa del jurado no reflejaba aprecio, sino curiosidad. Había algo incómodo en sus miradas, y por un instante sintió que el mundo se detenía. ¿Había logrado captar su atención por las razones correctas, o era solo otra forma de burla disfrazada de interés? Mientras su corazón latía con fuerza, Carlos hizo un cálculo: no solo debía demostrar su creación, sino también a sí mismo que era suficiente. Con cada palabra, la confianza comenzó a formar raíces en su interior. Pero el destino, en su incesante juego, tenía una sorpresa. Al culminar su discurso, un paso en falso puso en riesgo todo lo que había construido. La onda, que en teoría era perfecta, se tambaleó temerariamente al intentar demostrar una de sus más asombrosas características. Con el corazón en la mano, Carlos sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. Justo cuando más lo necesitaba, el eco de sus miedos regresó. ¿Podría reponerse en este momento crítico? ¿Lograría cambiar el rumbo de su historia, o se convertiría en un nuevo motivo de burla para sus compañeros? El momento de la verdad había llegado. El instante se volvió un borrón en la mente de Carlos. La onda, un símbolo de su esfuerzo y creatividad, se desvió de su línea perfecta y comenzó a caer, llevándose consigo sus esperanzas. Sin embargo, en ese preciso momento, algo dentro de él cambió. Las risas que había escuchado, las miradas de desdén, se desvanecieron ante una revelación: tenía el poder de decidir su respuesta ante la adversidad. Con un impulso inesperado, Carlos se abalanzó hacia su creación mientras los murmullos en la sala aumentaban, un caos ensordecedor. En un acto casi instintivo, sostuvo la onda firmemente y la levantó, no solo para mostrar su invención, sino para reafirmar su lugar en el escenario. Decidió transformar la caída en un giro narrativo, un ejemplo del mismo principio que había inspirado su diseño: la resiliencia. Sin esperar más tiempo, se ajustó la postura, hizo una pausa y con claridad le habló al jurado. Al igual que esta onda, todos enfrentamos momentos de incertidumbre. A veces hacemos un movimiento en falso, pero eso no define nuestro potencial. Con esas palabras, sus dudas comenzaron a desvanecerse. La sorpresa en los rostros de sus compañeros no pasó desapercibida. Algunos incluso dejaron de reír y prestaron atención. Mientras continuaba su exposición, Carlos empezó a compartir los secretos detrás de su creación. Habló de la física de la tensión y la compresión, de la inspiración que había encontrado en los fracasos familiares y de cómo cada intento había sido un paso hacia la invención. Un calambre de nervios comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un estallido de claridad en su mente. Se dio cuenta de que no solo estaba presentando un proyecto, estaba compartiendo su historia, lleno de tropiezos, pero también de descubrimientos. A medida que la presentación avanzaba, la escisión entre su pasado lleno de inseguridades y su presente de autodeterminación se volvió palpable. Cada detalle de la onda hablaba de él, de su tenacidad y de su búsqueda de significado. Las miradas del jurado cambiaron.
Ya no veían solo una onda, veían a un niño que se enfrentaba a su destino, reclamando su espacio en el mundo. Cuando concluyó, un silencio denso acompañó su última palabra. La sala, cargada de tensiones y expectativas, parecía estar al borde de la explosión. Algunos compañeros comenzaron a aplaudir tímidamente y uno por uno se les unieron otros. El ruido creció transformándose en una ovación que Carlos jamás había anticipado. En ese momento comprendió algo trascendental: no quería solo ser reconocido por su onda o por su valía, sino por haber tenido el coraje de ser auténtico y vulnerable. El jurado se acercó preguntando sobre los detalles técnicos de su invención. La conversación fluyó y Carlos se sintió en control por primera vez en mucho tiempo. A pesar de los temores que aún pululaban por su mente, era un nuevo Carlos, uno que había comenzado a vislumbrar su verdadero potencial. Aún así, en su interior, la pregunta persistía: ¿podría sostener este nuevo yo ante los desafíos futuros? Mientras se retiraba del escenario, un resplandor de orgullo empezaba a llenarlo, pero también un eco de duda. La onda había sido solo una parte de su viaje, el verdadero desafío estaba delante de él. Había superado el primer gran obstáculo, pero el camino hacia el autodescubrimiento seguía extendiéndose, con giros inesperados y decisiones que aún tenía que tomar. El camino se tornaba emocionante pero también amenazante, y Carlos sabía que estaba solo al principio de una transformación que podría llevarlo a lugares que nunca imaginó. ¿Sería capaz de mantener esta nueva imagen de sí mismo frente a los retos que estaban por venir? La onda había sido el comienzo, pero ¿cuáles serían los próximos pasos de su evolución personal? La noche posterior a la presentación, mientras Carlos intentaba conciliar el sueño, su mente regresaba incansablemente a cada palabra que pronunció en el escenario. Las reacciones de sus compañeros y del jurado reverberaban en su cabeza. Pero junto a la euforia, también crecía un nudo de ansiedad en su estómago. ¿Realmente había logrado comunicar su verdadero yo? Se preguntaba si algún día podría mantener esa autenticidad en una sociedad que constantemente lo empujaba hacia las expectativas ajenas. A la mañana siguiente el eco del aplauso resonaba aún en sus oídos. En clase la dinámica cambió. Algunos compañeros lo miraban con una mezcla de admiración y envidia. Carlos sentía el peso de las miradas y con ello un temor casi palpable. La autoimagen que había comenzado a construir se tambaleaba ante la posibilidad de recaer en su antiguo yo, ese que existía en las sombras de su propia inseguridad. Decidido a no permitir que la duda lo consumiera, decidió crear un pequeño plan. Se registró en un club de ciencia de su escuela, un espacio donde podría afinar sus habilidades tecnológicas y conectar con otros que compartieran su pasión. La primera reunión fue un torbellino de ideas y entusiasmo. Desde experimentos simples hasta complejos proyectos de ingeniería, Carlos se dejó llevar por la energía colectiva y, aunque al principio sintió una ligera resistencia, pronto se sintió en su elemento. Con cada reunión, ganó confianza. Hablaba más, planteaba ideas y con el tiempo se convirtió en un referente dentro del grupo. Pero había una sensación de presión que siempre seguía al éxito. La comparación con sus nuevos compañeros, más experimentados, lo empujaba a cuestionar su habilidad. Cuando enviaron propuestas para participar en concursos de innovación, Carlos se sintió paralizado. La misma pregunta lo asediaba: ¿estaba realmente preparado para este desafío? Los días pasaron y la fecha del concurso se acercaba. Un miedo insidioso se deslizó en su mente: lo que había experimentado en el escenario podría ser solo una chispa, un momento único que no necesariamente se podría replicar. Si fallaba, todo lo que había construido se desmoronaría. Decidido a no dejarse vencer, empezó a trabajar en un nuevo proyecto, una versión mejorada de su onda, no solo como símbolo de superación, sino como expresión de quién era en realidad. Pero mientras se sumergía en el trabajo, también introspeccionaba. Esa búsqueda significaba más que solo cumplir con las expectativas de los demás, era un viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación. Cada error, cada intento fallido, se convirtieron en lecciones que ayudaron a moldear su visión. Sin embargo, esta autocomprensión no era suficiente para calmar el bullicio interno que lo presionaba a sobresalir. El día antes del concurso, Carlos se encontró cara a cara con su propio dilema. Tenía que decidir entre presentar su concepto perfeccionado que había estado desarrollando con tanto esmero, o arriesgarse a hacer algo completamente distinto, que podría hablar aún más de su esencia. Las horas pasaban y la indecisión lo devoraba. Finalmente, al caer la noche, fue a un lugar que siempre había sido su refugio,
el viejo taller de su abuelo, lleno de recuerdos y aprendizajes. Se sentó entre herramientas y piezas olvidadas y comenzó a reflexionar sobre su verdadero propósito. En ese momento de calma, se dio cuenta de que no estaba solo en su camino, tenía una historia que contar, y no necesitaba ser perfecta. Pero sería suficientemente valiente para mostrarse tal como es ante un jurado del que aún sentía temor. La decisión se acercaba y un nuevo desafío se presentaba ante él. Comprendió que la verdadera fortaleza residía en ser auténtico. Sin embargo, en su interior, una pregunta punzante resonaba: ¿se atrevería a ser verdaderamente él mismo en el próximo paso de su viaje hacia la autoaceptación? Carlos despertó con el primer rayo de sol atravesando la ventana. Después de una noche de insomnio, su mente se consumía en pensamientos contradictorios. El concurso estaba a solo unas horas y el peso de la indecisión seguía colgando sobre él como una sombra. La presión de mostrarse auténtico se mezclaba con la angustia del fracaso, y pronto se dio cuenta que, más que un simple proyecto, estaba en juego su propia identidad. Mientras se preparaba en la cocina, cada sonido parecía amplificarse: el tintineo de la cuchara, el burbujeo del café, cada uno de esos detalles se convertía en un recordatorio del momento crucial que se avecinaba. Carlos intentó concentrarse en lo que había aprendido, en todo el esfuerzo que había invertido en su onda. Era más que un proyecto, era una extensión de su ser, un reflejo de las luchas que había superado. Pero a medida que la hora se acercaba, la duda empezaba a envenenar sus pensamientos. En su camino al concurso, decidió practicar en voz alta la presentación. Pronto se encontró como un niño frente a su espejo, hablando con un fervor escéptico. Se sentía como un impostor, ni siquiera él estaba del todo convencido de sus propias palabras. Sin embargo, en un instante de lucidez, recordó las críticas constructivas de sus compañeros y el apoyo inquebrantable de sus mentores en el club de ciencia. ¿Acaso no tenía una voz que merecía ser escuchada? Al llegar al lugar, el bullicio y las miradas curiosas lo hicieron sentir pequeño, vulnerable. El auditorio estaba repleto de jóvenes innovadores que parecían tenerlo todo bajo control. Carlos inhaló hondo, tratando de calmar su mente voraz que gritaba que no era suficiente, que los demás eran más brillantes, más preparados. No obstante, al cerrar los ojos, recordó las noches de trabajo duro y las arduas sesiones de prueba y error, eso lo hizo resistir la tentación de rendirse. Finalmente le llegó el turno de presentar. Con el corazón a mil, dio un paso hacia adelante sosteniendo su onda con firmeza. Observó cómo el jurado se acomodaba, listo para escuchar. En ese instante mágico, algo cambió dentro de él. La presión de la perfección se desvaneció y en cambio apareció una claridad impactante: no necesitaba presentarse como el mejor, solo necesitaba ser fiel a sí mismo y a su trabajo. La presentación fluyó. Había encontrado el ritmo, la conexión entre sus pensamientos y su voz se intensificó. Hablaba de su viaje, de cómo cada fallo había contribuido a moldear no solo su onda, sino al joven que estaba frente a ellos. Los murmullos de sorpresa y admiración de la audiencia resonaban en su conciencia, propulsándolo cada vez más hacia su propia vulnerabilidad. Se atrevió a ser humano, a contar su historia sin filtros. Sin embargo, una ola de nerviosismo le inundó cuando, tras su exposición, se hicieron preguntas difíciles. Un jurado cuestionó la efectividad de su diseño, mientras otro lo instó a considerar alternativas. Carlos sintió cómo esos comentarios desgastaban su nueva autoimagen, y se preguntó si debería volver a esconderse tras una fachada de perfección. Pero, recordando su propósito, se aferró a la autenticidad que había decidido abrazar. Respondió con honestidad, aceptando los puntos válidos y mostrando apertura hacia la crítica constructiva. A medida que el concurso avanzaba, Carlos no solo había presentado su onda, había revelado su propuesta de renovación interior. Aquello trasciende el simple ganarle a sus competidores. Se sintió más fuerte al atreverse a ser vulnerable ante su audiencia, lo que lo llevó a considerar su verdadero lugar en el mundo. El evento culminó y aunque nadie podía prever el resultado, lo que Carlos realmente se llevó consigo fue un nuevo sentido de identidad, una nueva narrativa donde la autenticidad vencía la necesidad de ser perfecto. Pero mientras la jornada llegaba a su fin, quedó con la inquietante sensación de que la confrontación con su verdadero yo apenas comenzaba. ¿Cómo continuaría en este camino de autoaceptación después del concurso? La respuesta lo desvelaría en el capítulo que estaba por venir. La lluvia caía ligeramente cuando Carlos salió del edificio, y cada gota parecía reflejar su propio estado emocional,
una mezcla de alivio y ansiedad. Había cruzado una línea invisible en su búsqueda de autenticidad, pero el eco de las palabras del jurado seguía resonando en su mente. Con cada paso que daba, se sentía más distante de la imagen que había proyectado durante la presentación, como un actor que en un instante había escapado de su papel. Se dirigió a un parque cercano, un lugar que había sido su refugio desde infancia. La maleza y los árboles frondosos le ofrecían un sentido de calma. Se sentó en una banca y exhaló, intentando organizar sus pensamientos. ¿Había servido de algo su exposición? Se sintió abrumado por la duda. La sensación de libertad y autoaceptación que había experimentado en el escenario se frenó con la angustia de un futuro incierto. Mientras observaba a los niños jugar, recordó su propia niñez llena de sueños extravagantes. Aquella espontaneidad, esa chispa de curiosidad, se había opacado por la presión de ser suficientemente bueno. Sin embargo, había decidido que no volvería a ser prisionero de sus inseguridades. En aquel momento se prometió a sí mismo que no se dejaría influenciar por las opiniones ajenas. Su voz y su historia merecían ser contadas, y había llegado el momento de construir un camino que le permitiera seguir descubriendo su verdadera esencia. A la mañana siguiente despertó con una nueva determinación. No solo quería presentarse a sí mismo, sino también compartir lo que había aprendido. Comenzó a trabajar en un blog donde documentaría no solo su viaje personal, sino también el proceso detrás de cada uno de sus proyectos. La idea no era solo mostrar su trabajo, sino crear un espacio donde otros pudieran sentirse validados en sus propias luchas y aspiraciones. Le parecía crucial ofrecer la posibilidad de conexión y apoyo, un lugar donde la perfección no fuera el estándar. Con cada palabra que escribía, se llenaba de energía. La escritura se convirtió en su cántico de autoafirmación, un compromiso con su desarrollo personal. Pero no se detuvo allí. Se unió a un grupo local de jóvenes emprendedores que se reunía semanalmente para compartir ideas y colaborar. Allí se abrazó a la vulnerabilidad y aceptó que la opinión de otros no definía su valor. Aprendió a dar críticas constructivas y, más importante aún, a recibirlas con humildad y agradecimiento. Cada encuentro era un peldaño en la escalera de su autoconfianza, mientras cultivaba relaciones que no solo enriquecían su perspectiva, sino que también alimentaban su deseo de crecer. Sin embargo, bajo la superficie de este renovado sentido de propósito también se gestaba un nuevo desafío. A medida que sus ideas comenzaban a tomar forma, también lo hacía la presión de cumplir con las expectativas y miedo a no alcanzar su visión. Un día, tras una reunión particularmente inspiradora, un mentor le sugirió un proyecto de mayor envergadura, una exposición pública para invitar a otros a compartir sus historias a través de la ciencia y la innovación. La idea lo impulsaba y al mismo tiempo lo intimidaba. Era el tipo de iniciativa que podría abrir puertas, pero también implicaba enfrentar sus miedos de una manera mucho más pública que antes. Mientras regresaba a casa, Carlos sopesaba estas emociones contradictorias. Sabía que el camino hacia su verdadera identidad pasaba por asumir riesgos y abrirse a nuevas experiencias, sin embargo, el eco del jurado aún retumbaba en su mente. ¿Estaría realmente listo para llevar su autenticidad al siguiente nivel? Había llegado el momento de decidir si se atrevería a acompañar su valiente renovación con una acción audaz. Una estrategia clara se estaba formando, pero él no podría ignorar el pequeño y constante susurro a lo largo de su viaje, la lucha interna entre la comodidad del conocido y el abismo de lo incierto. Lo que estaba por venir podría ser la salvación o la perdición de su camino personal. La exposición podría ser su plataforma o su fracaso, pero en el fondo sabía que la verdadera cuestión sería si tendría el valor de dar el salto. El día siguiente amaneció con un aire fresco que parecía cargado de promesas. Carlos se despertó con una inquietud renovada, y mientras tomaba su café matutino, repasaba mentalmente el concepto de la exposición que había empezado a esbozar. Era un reto monumental, pero en su interior sabía que si quería trazar un nuevo camino, debía dejar de lado sus inseguridades y actuar con determinación. Se sentó frente a su computadora y empezó a trabajar en un esquema que capturara las ideas que quería compartir. La estructura se fue formando en su mente como un mapa, un recorrido que no solo exploraría sus propios dilemas, sino también las historias de otros. Electrificantes, desgarradoras e inspiradoras. Su misión no sería otra que la de mostrar la belleza de la vulnerabilidad, una cualidad invaluable que muchos ignoraban por miedo a ser juzgados. Cada párrafo que tecleaba lo llenaba de energía y claridad.
Escribir sobre la autenticidad era en sí mismo un acto de autenticidad. Mientras exploraba su propia narrativa, también recordó las palabras de su mentor: las historias tienen el poder de sanar. Era el momento perfecto para compartir su historia y aprender de las historias ajenas. Pero la idea de abrirse tanto, de invitar a los desconocidos a ver su vida, lo llenaba de un pavor inexplicable. Decidió asistir a un encuentro del grupo de emprendedores esa misma semana. Quería presentar su idea y recibir retroalimentación, pero la sola idea le provocaba una serie de emociones tumultuosas. Mientras se preparaba, se miró en el espejo y se enfrentó a su reflejo. ¿Puedes hacerlo?, se preguntó. La respuesta que emergió fue un susurro de disposición, mezclado con un fuerte eco de dudas. Pero sabía que ahí estaba la esencia de su crecimiento personal: enfrentar el miedo. Durante la reunión expuso su idea de la exposición, utilizando un lenguaje apasionado que sorprendió a sus compañeros. Con cada palabra se sentía más cerca de su objetivo, pero no fue sino hasta que escuchó el murmullo de aprobación y los testimonios de otros que se dio cuenta del efecto que su propuesta estaba teniendo. Aquello no era solo un espacio para contar historias, era una plataforma de conexión, una ventana a la comprensión y el apoyo mutuo. Sin embargo, mientras recogía los elogios, la angustia se hizo palpable en su pecho. El dilema de ser visto, de arriesgarse a ser criticado o no ser entendido, lo acechaba como un lobo en la oscuridad. Más tarde esa noche se sentó a escribir en su blog, reflexionando sobre su experiencia. Se dio cuenta de que, aunque temía el juicio, había algo en la vulnerabilidad que lo acercaba a su verdadero yo. La exposición no solo representaba un salto hacia lo desconocido, era una oportunidad para abrazar su propia humanidad. Días después, mientras revisaba las primeras respuestas de su propuesta, una notificación en su teléfono le hizo sobresaltarse. Un comentario anónimo cargado de desdén cuestionaba su capacidad para liderar algo tan significativo. La crítica, aunque dura, resonó en su interior, reabriendo viejas heridas. La lucha entre el desánimo y la determinación lo envolvió en una tormenta interna. Carlos sabía que cada paso propuesto conllevaba riesgos, pero también su crecimiento personal iba atado a cómo decidiera enfrentar esos retos. La esencia de su viaje no sería solo llevar su voz al público, sino enfrentarse a su sombra interna, esa que lo mantenía cautivo en la inseguridad. Así formuló un plan para convertir el dolor en aprendizaje, y la exposición se transformó en más que un proyecto, se volvió un campo de batalla para su autoconfianza. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, un nuevo mensaje apareció en su pantalla, esta vez de alguien que se había sentido inspirado por su propuesta. La luz de la pantalla iluminó su rostro mientras leía con atención. Debía aprender a volver su atención hacia la luz, a no dejarse consumir por la oscuridad de los comentarios destructivos. Ahora estaba más decidido que nunca a empoderar su voz, pero el desafío de mantenerse firme ante las críticas empezaba a fragmentar sus ideas de éxito. ¿Podría realmente superar la opinión ajena y mantener su integridad? Una sombra de duda se posó de nuevo en su mente, planteándole la pregunta que lo llevaría al siguiente paso decisivo en su jornada: ¿debería continuar adelante con la exposición, o había llegado el momento de redefinir su enfoque y proteger su corazón de las fuerzas externas? Carlos se despertó esa mañana sintiendo un ligero cambio en su interior. La duda seguía ahí, pero había una chispa de determinación que no había experimentado antes. Decidió que, independientemente de la crítica que pudiera enfrentar, su voz merecía ser escuchada. Ya no se trataba solo de desarrollar una exposición, era el primer paso hacia su autoafirmación. Se sentó nuevamente frente a su computadora. Las horas de escritura lo habían llevado a un nivel de autoconocimiento que no creía posible. Sintió que no solo compartía su historia, sino que la transformaba en un puente hacia la comprensión y el respeto por las vivencias de los demás. Después de varios días de reflexión, decidió integrar historias ajenas que él consideraba inspiradoras. Esto no solo diversificaría su contenido, sino que también podría ayudar a otros a comprender que la vulnerabilidad podría ser hermosa y reconfortante. Por primera vez, Carlos se sintió preparado para abordar su propia narrativa desde la raíz. Recordó momentos de su infancia, risas y llantos que marcaban su existencia. Se propuso no solo contar sus experiencias, sino identificarlas como parte de un proceso de crecimiento. Cada palabra que escribía era liberadora. El miedo a mostrar su verdadero yo se comenzaba a transformar en un deseo ardiente de autenticidad. Al día siguiente se unió a una plataforma de escritura gratuita.
La idea de compartir su trabajo con un público más amplio lo excitaba y aterraba a la vez. Practicó su discurso interno. Sabía que aunque los comentarios negativos podían doler, también había que existir espacio para la crítica constructiva. Se enfrentó a esto con un nuevo ímpetu. ¿Cómo podría seguir adelante si no desafiaba la negativa con valor? Cada día sentía que sus habilidades se fortalecían. Decidió asistir a un taller sobre oratoria, una habilidad que consideraba esencial si quería comunicar su mensaje con efectividad. Allí aprendió no solo a expresarse, sino a conectar emocionalmente con su audiencia. Las primeras veces que se puso frente a un grupo, la inseguridad lo invadió, pero a lo largo de las sesiones, desarrolló técnicas para calmar su mente y hablar desde el corazón. Esto fue vital para entender que la vulnerabilidad no era un defecto, era una fortaleza. En un arranque de inspiración, decidió crear un vídeo corto donde narraba su historia y los mensajes que quería transmitir a través de su exposición. Cuando finalmente compartió el vídeo en línea, la reacción inicial fue abrumadora. Los comentarios fueron en su mayoría positivos. Sin embargo, el eco de la crítica anónima aún resonaba en su mente, y cada vez que el miedo intentaba desestabilizarlo, se decía: las voces críticas no definen tu valor. El verdadero crecimiento sucedía en esos momentos de confrontación con su inseguridad. Se sentía más fuerte y más seguro al abordar esta parte de él que siempre había tenido miedo de mostrar. Su visión de la exposición se iba transformando con cada lección que aprendía. La idea de convertirse en un faro de esperanza y conexión se reforzaba al abrirse a los demás, el momento de repensar su enfoque estaba cerca. Sin embargo, en el fondo, sabía que quedaba una cuestión sin respuesta. El eco de los comentarios malignos seguía en la infraestructura de su mente. ¿Sería suficiente para construir un impacto real en la vida de otros? Se dio cuenta de que una transformación interna estaba en marcha, pero la prueba de su evolución sería la forma en que se enfrentaría a nuevas críticas venideras. Ese mismo día, una invitación inesperada llegó a su bandeja de entrada. Un conocido le proponía colaborar en un proyecto sobre historias de superación personal. La pregunta lo asaltó de inmediato: ¿sería esto lo que necesitaba para llevar su voz aún más lejos, o implicaría poner a prueba su renaciente valentía? La expectativa se mezcló con nerviosismo mientras contemplaba su futuro. Estaba justo al borde de un nuevo despertar, o era un paso en falso hacia la vulnerabilidad que tanto le había costado aceptar. La invitación a colaborar en ese proyecto resonó en la mente de Carlos como un poderoso tambor. Se sentó en su silla, sintiendo cómo la mezcla de oportunidades y miedos giraba en su interior. La idea de ser parte de un mensaje más amplio lo emocionaba, pero también había un temor latente de ser juzgado, de no estar a la altura. Esa disonancia entre su deseo de ser escuchado y el temor a ser menospreciado lo atravesaba como una corriente eléctrica. Sin embargo, en lugar de dejar que la incertidumbre lo paralizara, comenzó a reflexionar sobre el contenido que quería desarrollar. Pensó en los relatos de superación que había apreciado a lo largo de su vida, historias que evocaban heroísmo, resignación y, sobre todo, transformación. La idea de contar no solo su propia historia, sino también entrelazar las historias de aquellos que habían enfrentado adversidades, lo llevó a un estado de flujo creativo. Podía ver cómo cada hilo podría tejer un tapiz vibrante de resiliencia. Más adelante aprovechó las sesiones de oratoria para ensayar cómo articulaba sus ideas. Los ejercicios de improvisación, al principio intimidantes, empezaron a parecerle una oportunidad. Se visualizaba ante una audiencia, no como un orador solitario, sino como un contador de historias cuyo propósito era conectar. La vulnerabilidad que siempre había percibido como un atajo hacia el juicio se transformó en su mejor aliada. Día tras día, se enfrentó a su propio reflejo en la pantalla de su computadora, escribiendo y reescribiendo. Comprendió que cada palabra que elegía era un paso hacia su afirmación y un abrazo a sus propias imperfecciones. Incluso se familiarizó con su voz, la voz de un hombre que iba encontrando su lugar en el mundo. Así, mientras compartía su historia en distintos espacios de escritura, se daba cuenta de que no solo estaba liberando su voz, la estaba ampliando. Los comentarios sobre su trabajo continuaban llegando. La mayoría fueron alentadores, pero cada crítica desfavorable se sentía como un tropiezo en un terreno inestable. Sin embargo, poco a poco Carlos desarrolló una estrategia mental para enfrentar las críticas, evaluarlas sin dejar que definieran su autovalor. La autenticidad frente al miedo es lo que nos une, se decía.
Esta nueva mentalidad se convirtió en el cimiento que le permitió seguir avanzando. Un día, durante una pausa en sus lecturas, decidió investigar sobre el proyecto que le habían propuesto. Al leer más sobre el enfoque y los temas, sintió una oleada de inspiración. Podría incluir una sección en la que las experiencias de superación se presentaran como una antología. Se abriría un espacio para que las voces de sus colaboradores brillaran junto a la suya. Era un paso audaz, pero en ese momento de claridad, sintió que retomar su historia con otros podría amplificar el mensaje. Los días siguientes estaban cubiertos de entusiasmo, pero también de angustia. La elección de colaboradores no solo representaba una responsabilidad, sino la posibilidad de enfrentar nuevos niveles de vulnerabilidad. Carlos comenzó a contactar a quienes lo inspiraron, algunos conocidos, otros casi desconocidos. Cada respuesta positiva fortalecía su convicción de que el proyecto iba más allá de sus miedos individuales, era un esfuerzo colectivo por contar historias que, unidas, creaban una huella más profunda. Llegó al punto en que, mientras contemplaba sus primeros encuentros con los colaboradores, sintió que estaba navegando en un mar de afirmación. Sin embargo, una pregunta retumbaba sin cesar en su mente: ¿una historia compartida podría provocar un cambio real? El eco de sus propias dudas se atenuó ante la posibilidad de dar voz a aquellos que aún no habían encontrado la suya. Y justo cuando una nueva etapa se perfilaba claramente, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de un antiguo compañero de la escuela que le recordaba momentos de su infancia, y al mismo tiempo, cuestionaba el valor de los sueños que Carlos había comenzado a perseguir. Esa voz crítica del pasado no solo lo sorprendió, sino que también lo llevó a contemplar la pregunta más inquietante de todas: ¿podía realmente transformar su vida y la de los demás? Carlos se sentó en su escritorio con la luz suave de la mañana iluminando su habitación, y se sumergió en sus pensamientos. Había recorrido un largo camino desde aquel niño que soñaba con ser ingeniero, enfrentando las burlas y el escepticismo de sus compañeros. Ahora estaba a punto de lanzar un proyecto que no solo recogería su historia, sino que también daría voz a otros que habían enfrentado adversidades. Pero con cada nueva etapa, venían a su mente los ecos del pasado y las voces de aquellos que dudaban de él. Sin embargo, esta vez era diferente. Carlos había cultivado una mentalidad nueva. Había aprendido a ver las críticas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. La invitación a sumar otras voces en su proyecto era un paso significativo hacia la creación de un espacio donde la vulnerabilidad se celebrara, no se condenara. Se trataba de mostrar que la autenticidad era el hilo común que unía a las personas, y que cada historia de superación tenía el poder de inspirar. Mientras organizaba las primeras reuniones con los colaboradores, una mezcla de nervios e incertidumbre lo acompañaba. Cada uno de ellos traía consigo historias únicas de lucha y triunfo. Ahí estaba Elena con su relato sobre cómo superó la adversidad y encontró su pasión en el arte; Luis, un joven que había aprendido a sobrellevar la presión inesperada de ser el primero en su familia en ir a la universidad. Juntos formaban un mosaico de experiencias representativas de su comunidad, y cada uno aportaba un peso emocional que Carlos no podría haber imaginado. Cuando finalmente se reunió con ellos para la primera lluvia de ideas, una energía vibrante llenó el espacio. Las risas, los momentos de pausa para reflexionar sobre las historias, la conexión palpable entre ellos, le brindaron a Carlos un sentido de pertenencia. Se dio cuenta de que no solo estaba guiando el proyecto, sino que estaba aprendiendo y creciendo a través de los relatos de los demás. Sus propios temores comenzaron a desvanecerse al lado de la fortaleza que estaba viendo en cada uno de sus nuevos amigos. A lo largo de las semanas, el proyecto empezó a tomar forma. Carlos se centró en su misión de documentar estas historias, entrelazando su narrativa con las de sus colaboradores. Se enfrentaron a desafíos, hubo momentos de tensión, pero esas pruebas solo fortalecieron el lazo entre ellos. Cada decisión que tomaban para presentar sus historias, desde el diseño del espacio hasta la selección de los temas, se convertía en una lección sobre confianza y autenticidad. El día del lanzamiento del proyecto llegó como un sueño largo esperado. La exposición estaba lista para abrir, y aunque los nervios lo invadieron, Carlos se sintió seguro porque sabía que ese esfuerzo no era solo suyo. Todas las historias recopiladas simbolizaban una celebración de experiencias compartidas y resiliencia. Se paró frente a la audiencia, sintiendo el apoyo de sus amigos detrás de él. Compartió su propio testimonio, pero esta vez con una confianza que nunca había conocido, una certeza que provenía de haber aceptado no solo sus victorias, sino también sus fracasos.
Al finalizar su discurso, las palabras fluyeron con autenticidad. Carlos habló del poder de la vulnerabilidad, de cómo al abrirse había encontrado su voz y su lugar en un mundo que a menudo parece juzgarlo diferente. La ovación que siguió fue una mezcla de aplausos y risas, una respuesta que lo hizo sentir que su camino hacia la autoaceptación no solo había sido válido, sino que también había resonado en los corazones de los demás. Días después, la respuesta al proyecto fue abrumadora. Recibió mensajes de personas que se sentían inspiradas, que querían compartir sus propias historias y que se sentían validadas por ver sus experiencias representadas. Todo el trabajo que había hecho valió la pena, y por primera vez, sintió que había dado un paso importante no solo en su vida, sino en la vida de los demás. Carlos se miró en el espejo aquel día. La transformación que había vivido a lo largo de los años, llena de momentos de inseguridad y lucha, estaba culminando en algo hermoso. Era un nuevo hombre, uno que había aprendido a abrazar su historia, sus fallos y sus triunfos, y sabía que lo que venía por delante sería un viaje continuo de autoaceptación y crecimiento. Este proceso había sido más que una simple exposición, había sido una redefinición de su identidad. Se dio cuenta de que no importaba lo que dijeran los demás, porque lo que realmente contaba era cómo se veía a sí mismo. Carlos había conquistado no solo sus miedos, sino también había mostrado que la verdadera fortaleza reside en ser auténtico y en compartir el viaje con otros. La onda que había creado al inicio de esta travesía ahora representaba el poder del compromiso y la adversidad transformada en esperanza. Así concluyó su historia, no con un final, sino con un nuevo comienzo, lleno de promesas y oportunidades que aguardaban ser exploradas. Sería un viaje continuo, una invitación a seguir soñando, innovando y conectando. Ahora es su turno. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Sus voces importan.